Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy importante para la terapia sistémica y tiene que ver con la escuela estructural, la cual nos da elementos para la realización del diagnóstico familiar y a su vez nos propone algunas técnicas de intervención para hacer eh, alguna propuesta de trabajo después de realizado el diagnóstico. Como saben, la terapia sistémica tiene en primer lugar una base teórica y se compone por elementos como la teoría general de sistemas, la teoría de la cibernética, la teoría de la comunicación humana y para mí también es muy importante incluir el ciclo vital de la familia. Todo esto ustedes ya lo conocen previamente y ya están listos para hacer un diagnóstico familiar. Una parte importantísima de ese diagnóstico también la genera la terapia estructural, puesto que para esta escuela es muy importante hacer una evaluación de cómo es que se organizan las familias y cómo está la estructura de la misma. Salvador Minuchin, que es el creador de la escuela estructural, propone que una familia va a estar bien organizada y va a ser funcional mientras sus límites y fronteras sean flexibles. Esto quiere decir que haya una buena distribución en las jerarquías familiares en cuanto a autoridad, responsabilidad y sobre todo centralidad, evitar que haya algunas alianzas o sobreinvolucraciones entre generaciones y elementos de este tipo. Ustedes hasta ahora han tenido elementos que les pueden permitir ver qué tipo de límites hay entre cada una de las generaciones en su familia. Es decir, si los abuelos están en su posición, si los padres están en la suya y si los hijos están en la que les corresponde. Cada una de estas divisiones se llaman subsistemas y reconocemos que los subsistemas ejecutivos o parentales son los de mayor autoridad o responsabilidad, regularmente corresponden a los padres. El subsistema fraterno, por su parte, es el que describe las relaciones entre los hermanos. Puede haber algunas organizaciones familiares en donde algunos hijos toman algunas posturas parentales, es decir, se suben a la jerarquía superior o son jalados por alguno de los padres o por ambos porque representan alguna función de equilibrio en la familia. Está bien que en algunas ocasiones o por algunas crisis los hijos suban a apoyar, pero que se bajen a su sitio porque los padres son los que pertenecen a ese subsistema superior para provocar la seguridad y la responsabilidad que les toca. En ese sentido, pues, hacer un diagnóstico familiar ayuda mucho para poder identificar cuál es mi postura dentro del sistema familiar y por supuesto, posteriormente, cuando ustedes ya estén trabajando con pacientes, puedan hacer este mismo diagnóstico con los otros. Porque es muy importante ir aplicando estos conocimientos y estos diagnósticos primero conmigo y con mi familia. Porque para la formación de los terapeutas sistémicos existen tres grandes pilares en la formación. El primero es toda la cuestión teórica, aprenderse los conceptos de la terapia sistémica en sus cimientos, toda la parte epistémica y por supuesto cada una de las escuelas con sus sustentos, sus conceptos y sus técnicas. Esa es la parte teórica. La parte práctica o técnica tiene que ver con ejecutar estas habilidades ya en vivo para ir desarrollando más flexibilidad, más espontaneidad e incluso ir descubriendo nuestro propio estilo de trabajo. Y por último, un pilar importantísimo es el análisis personal. Esto quiere decir que utilizando los conceptos de
cibernética de segundo orden, que tiene que ver con no solo observar los objetos de estudio como si yo no tuviera ninguna relación con ellos, sino reconociendo que en el construccionismo social, que es donde se ubica la terapia sistémica, el observador está directamente involucrado con lo que observa y la subjetividad es imposible de evitar. Por eso, trabajar con nosotros mismos permite que vayamos identificando nuestros puntos ciegos que pudieran de alguna manera atorarse con las problemáticas de las familias que veamos y también identificar nuestros recursos que pueden ser de gran utilidad cuando acompañamos a una familia porque su situación tiene algunos puntos de encuentro con nuestra historia. Por eso es muy, muy importante que primero hagamos un autodiagnóstico familiar como parte de nuestra formación terapéutica. Así pues, hasta ahorita ya todos ustedes tienen elementos para hacer el diagnóstico familiar y ese diagnóstico está fundamentado en la terapia estructural para identificar cómo está organizada la estructura de su familia, cómo están los límites, cuál es su posición en la misma, qué categorización, según Minuchin, identifican que pueden tener una o varias, ya lo hemos hablado anteriormente. Puede ser que al mismo tiempo que es una familia zapato, digamos, en donde el hijo mayor es el que se hace cargo del resto de los hermanos, pues también además haya una familia de 3 generaciones viviendo en el mismo sitio, que esta persona se haga cargo de sus hermanos porque mamá tiene que salir a trabajar, pero además está la abuelita ayudando en el mantenimiento de la familia. Es decir, se pueden combinar ciertas categorías que ustedes tienen ya en este texto que a todo mundo le pasé ya y que es muy, muy, muy importante que lo puedan revisar en el enfoque estructural, ¿sí? Entonces es importante que ustedes vayan complementando estas lecturas y vayan de alguna manera aclarando un poco más cómo está su estructura familiar. Bien, eso respecto al diagnóstico. En el documento que yo les envié para que puedan vaciar ahí la información de su diagnóstico, vienen varias preguntas al final para que ustedes vayan reflexionando acerca de cuáles son las hipótesis sistémicas que encuentran, pero sobre todo para que ustedes identifiquen cuál es su posición o su lugar en la familia. Cuando ustedes ubican su lugar en la familia, hay una pregunta que es muy, muy importante, es ¿y hacia dónde les gustaría moverse? Con frecuencia leo en sus trabajos, no me gustaría moverme, aquí estoy muy bien, pero me gustaría que fulanito o perenganito o tal persona se relacionara distinta o hiciera tal o cual cosa. Es muy importante entender que en este autodiagnóstico la única persona que va a tener la posibilidad de moverse son ustedes. Su familia no está haciendo este diagnóstico y no está tomando esta conciencia que ustedes ya tienen. Es importante entonces identificar el asunto de hacia dónde me quiero mover, es quizás entender un poco mejor la pregunta y pensar cómo me gustaría mejorar mi relación dentro de mi familia. Esa es una pregunta muy, muy importante. Cuando ustedes tengan esa pregunta respondida, inmediatamente esa se convierte en una meta de trabajo, en un objetivo terapéutico. ¿Sí? Es una forma, digamos, como muy ligera y muy sencilla de llegar a la meta terapéutica. En muchas ocasiones seguirán sin tener como mucha conciencia o sin ver con claridad alguna meta terapéutica y puede ser que otra persona que lea su trabajo tenga algunas ideas y pudiera pensar cuál puede ser la meta terapéutica. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque las familias vienen con un motivo de consulta y nosotros como terapeutas podemos coincidir con ese motivo de consulta y a su vez ampliarlo y de alguna manera crearle la necesidad a la familia de que se puede mover hacia otros sitios que hasta ahora no ha dimensionado que sí le afectan o que al cambiarlos podrían mejorar muchísimo la situación. Yo quiero que ustedes piensen muy bien esta pregunta,
porque a partir de eso es que vamos a elegir las metas de trabajo. Bueno, hasta las metas de trabajo ya todos tenemos esta información. Ya ahorita cada uno de ustedes ha hecho una reflexión y ya tiene una meta de trabajo. Hasta ahorita en esa parte ya lo tenemos, digamos, resuelto. Bueno, lo que vamos a ver a partir de eso van a ser estrategias de trabajo para esas metas. Las metas se pueden resolver, fíjense bien, desde cada una de las escuelas de terapia familiar, no exclusivamente con la escuela estructural, aunque el diagnóstico surge en esta escuela, se pueden utilizar cualquiera de las demás escuelas para hacer la intervención. Incluso se pueden utilizar como complemento otras intervenciones de otras corrientes. Cognitivo-conductual, psicoanálisis, gestalt, psicodrama, cualquiera de las que ustedes hayan tenido una experiencia, un manejo o una idea anterior, y se puede incluir un plan de trabajo siempre y cuando tengamos muy claro qué meta estamos atendiendo y con qué técnica vamos a intentar abordar esa situación. Bien, hoy les voy a explicar con más claridad las estrategias de trabajo de la escuela estructural. Esta escuela, por un lado, se encarga del diagnóstico, pero por otro complementa con sus propias técnicas maneras de abordar las situaciones de la estructura familiar. De manera que las técnicas, digamos, centrales de la terapia estructural son 3 y van muy ligadas a la historia personal de Minuchin, que fue el creador de esta escuela. Fíjense bien, Minuchin es un psiquiatra argentino que se mudó a Los Ángeles y por allá radicó, a Estados Unidos, me parece que allá en la parte de por Nueva York y aquellas áreas, y estuvo trabajando mucho tiempo con familias migrantes y familias en riesgo o con graves problemas. Y entonces, cuando se empieza a hacer todo el movimiento de la formación y la creación de la epistemología de la terapia de sistemas, él viene a trabajar con todo el grupo de Palo Alto, que es en donde está el origen de la terapia sistémica. Ahí todos se ponen de acuerdo acerca de los principios epistémicos y luego cada uno de los que estuvieron trabajando en esa construcción se regresa a sus sitios de trabajo con las poblaciones con las que ya trabajaba, con los intereses que cada uno de ellos tenía y por supuesto poniéndole su estilo y su toque personal. En el caso de Minuchin, era un gran amante del teatro y entonces Minuchin se le ocurre hacer de manera muy hermosa una metáfora de cómo la intervención sistémica se parece mucho a la dirección de un director de teatro. La familia está en el escenario y el terapeuta es el director que fuera de escena va a hacer que los protagonistas encuentren su propia solución a la obra, dando guías desde acá. Entonces, desde esta noción, las 3 intervenciones estructurales de Minuchin tienen que ver con metáforas utilizadas del teatro. La primera de ellas es la escenificación. Para Minuchin, una estrategia importantísima era que al tener a la familia reunida y tener todo ese material y esa experiencia en vivo, era mucho más valioso que las familias actuaran segmentos o pedazos de su propia historia en lugar de solo narrarlos. Es decir, si de pronto surgía en el tema una discusión o un problema y alguno de ellos decía, es que tú dijiste que tal, y la otra persona decía, no, tú dijiste que tal, no, pero es que tú haces que... Entonces Minuchin paraba y decía, ok, ¿a qué hora surgió esa discusión? No, pues hoy a la hora de la comida a las 3 de la tarde. Ok, ¿qué estaba pasando? No, yo estaba sentado. No, hagamos algo. Siéntense aquí exactamente como se sientan en su casa. ¿Dónde se sienta cada uno? ¿Qué fue lo que
estaba ocurriendo antes de que el problema pasara. No, pues que estábamos comiendo y tal cosa. Y luego, no, pues fulanito de tal aventó la tortilla muy fuerte. Ah, y empiezan a actuar. De manera que si se fijan actuando, Minuchin tiene mucha más información, porque está observando geográficamente dónde se sienta cada quien, cómo mira uno al otro mientras otro reacciona, qué es lo que destapa o hace explotar el conflicto, y tiene que ver con lenguaje verbal y no verbal. Es decir, tiene una cantidad de información tremenda cuando se empieza a actuar, porque además en la actuación las personas que participan no son tan conscientes de su rol o de las cosas que hacen para disparar otras situaciones, otros eventos. Y entonces lo que hace en ese momento Minuchin es dramatizar. Esa es la primera parte. La segunda parte va muy ligada a esta primera. Cuando la familia viene con la narrativa de que una sola persona es el problema, Minuchin con la dramatización puede darse cuenta que esa persona puede ser solo el disparador, pero que hubo muchos elementos previos a los que los demás no le están poniendo atención y que destapan los conflictos. Para él la focalización consistía en lo siguiente. Dice, están actuando la escena, pero la familia con frecuencia apunta la luz más fuerte a uno solo de los miembros, es decir, lo tiene focalizado como el chivo expiatorio o, como se conoce en terapia sistémica, el síntoma de la familia. ¿Qué quiere decir? Que el síntoma es solamente la parte que duele, pero en realidad todo el cuerpo está dañado o enfermo. Lo que Minuchin pretende hacer es ampliar el foco para que vean cómo todos colaboran y participan para que el síntoma se destape. De manera que parece que solo hay una persona que reacciona groseramente o agresivamente o como sea, pero los demás no se han dado cuenta que eso constantemente ocurre cada vez que mamá y papá están a punto de discutir. Y entonces él, de manera inconsciente y como parte del equilibrio del sistema, reacciona para distraer ese conflicto. Él, de alguna manera, se hace cargo del conflicto de toda la familia para mantener el equilibrio. Y es considerado el chivo expiatorio porque él carga con la culpa de que la familia no esté bien, cuando en realidad él está reaccionando ante un problema más profundo, pero más invisible. Y entonces Minuchin lo hace evidente, ampliando el foco en esta dramatización y haciéndole ver a cada uno de qué manera contribuye para que esta persona dispare o explote en una situación de conflicto. En ese sentido, se une la tercera estrategia de intervención que se llama la intensidad. La intensidad consiste en que para ampliar ese foco y hacerlo evidente, hay que exagerar, por ejemplo, la parte del conflicto en el que los papás de manera velada se están mandando mensajes de desagrado, de desaprobación, de malas caras o de ignorar, que esta persona, que es la que explota, intuye o es más sensible y antes de que aquello truene, él se anticipa para que entonces baje el conflicto con sus padres. Minuchin evita que esta persona entre y lo salve, digamos, y le da intensidad a este conflicto para que les quede claro cuál es la función del chivo expiatorio o del síntoma en la distracción del conflicto que ya tiene mucho tiempo. Pensemos que hay una gran distancia entre los padres y que este hijo es un hijo parental, es decir, se involucra mucho en la relación de sus padres para poner equilibrio. Y una manera de involucrarse no siempre es madura, mediando, aliándose o aconsejándolos. Hay muchos hijos parentales que están triangulados en un conflicto para distraer y mantener unidos a los padres. Es decir,
les manda el mensaje de que si como pareja no funcionan, se tienen que unir para sacar adelante el problema de ese hijo.